buenos días. Bienvenido a un nuevo capítulo de Idiomas con Nico. En este caso, la guagua. La guagua sirve para ayudar con el orden de la frase ordinaria. Para los hispanohablantes, para los nativos del español, puede ser bastante complejo de ordenar de forma correctamente los elementos de la frase en alemán. Primero, porque tenemos el tema de lo que gramaticalmente llamamos la inversión. Nos referimos a la inversión de verbo y sujeto, que según la situación de la frase o lo que queremos decir, primero viene el sujeto, después el verbo, o al revés. Y después tenemos la cosa súper famosa alemana que nadie creo que tiene, que es el paréntesis verbal. El paréntesis verbal era este fenómeno que si tenemos verbos compuestos, dos verbos juntos, los verbos separables, es decir, en todos los casos que dentro de la misma frase operan dos elementos, verbos, pues surge lo que suelo comparar en mi clase presencial, espero que me lo vean ahora en la pantalla, como el abrazo. ¿Vale? Es decir, por un lado, aquí tengo el verbo que tengo que conjugar y aquí tengo la parte del verbo que se quede quieta, la que no se cambia. Puede ser un infinitivo, puede ser un participio del pasado o puede ser la preposición o el prefijo de un verbo separable. Y claro, en una mano tengo uno, en la otra mano tengo lo otro, y en medio, como si fuera un abrazo enorme, estoy abrazando a todos los otros elementos de la frase. Pues claro, esto cuesta un poquito. Pues imagínense que la frase ordinaria, ¿vale? La ordinaria, la que estudiamos en el alemán A1, porque después tengo guaguas americanas, tengo guaguas amplificadas, ¿vale? No es eso una solución para la eternidad, pero para el principio. Yo la comparo con una guagua. Y aquí les he puesto una guagua de ilustración identificando las diferentes posiciones. Lógicamente, como se ve aquí, yo supongo que están viendo mi ratón, el chofer de la guagua. Se le dará esa posición, suponemos, a la pieza más importante. Propongo el sujeto. El sujeto no puede faltar en ninguna frase, si no la frase no es completa. Pues el chofer es el sujeto. Claro, ahora tenemos aquí, justo detrás de él, en la segunda posición, quien yo llamo el chismoso. El que nunca para de hablar con el chofer. El que se sabe los precios de los billetes, el que se sabe todo el mapa de la ciudad y que sabe lo que hacen las vecinas y los vecinos, etc. Pues, ¿quién es ese? El verbo. ¿Por qué el verbo? Pues, una frase no es completa, tampoco, si le falta el verbo. Estos dos están ahí, siempre no se aclaran del todo quién es el más importante. Y después vienen los otros complementos de la frase y los componentes, estos, lo que son dentro de la estructura gramatical complementos, son mis pasajeros, que lo ponemos aquí en el campo central de la guagua. Y en el último banquillo, el de las 5 butacas, este lo llamo el banco final. Y ya están viendo aquí algo que se dice lo rebelde, porque lo llama rebelde. Esto ya les explico ahora en mis ejemplos con frases alemanas. Finalmente, mencionarle la posición del guía turístico. La posición del guía turístico suele estar, como ven aquí, o justo al lado del chofer o, como eso es un dibujo de niños, es decir, justo un pico atrás. Antes que nada, el guía turística
turístico suele tener un micrófono, ¿vale? Con lo cual también puede interferir de manera importante en la conducción de la guagua. Pues ahora vamos a pasar toda esta historia a la frase en alemán. Pues aquí ven mi imagen lo está tapando, ¿vale? Creo que funciona así. Aquí les he cogido una frase de ejemplo en la línea o en renglón número 1, ¿vale? Y esta frase la vamos a variar para que vean que lo de la guagua funciona de mil maravillas. Y similar a lo que les acabo de decir, tenemos la columna número 1, la posición 1, el chofer de la guagua, el que se sienta al volante. La posición 2, el chismoso, el verbo. Después tenemos la zona del centro, los pasajeros. Y claro, como no tenemos mejor para la compañía que haya varios, tenemos varios pasajeros, los he numerado 3A, 3B, 3C, 3D y podrían ser teóricamente más. Y el banco final, el banco de los 5 butacas, la posición final. Pues, para que ustedes se ubican, les voy a leer renglón 1. Ich trinke jeden Morgen in der Küche einen Tee. Yo bebo todas las mañanas en la cocina un té. Aquí tenemos el verbo trinken en presente. El presente es un tiempo verbal que solamente se compone de una pieza, por lo cual no tengo ningún problema con el tema que antes nombré, el abrazo o el paréntesis verbal. De ahí, fíjense, aquí, mi banquillo de los rebeldes, no hay nadie. Todavía no afecta. Pues mi chofer en la 1, mi verbo siempre. Y por cierto, esto, al menos tal como yo se lo explico con los libros que yo trabajo, el verbo siempre estará en la posición 2. ¿Vale? No voy a alterar la numeración a pesar de que hablo de preguntas o otras alternativas. El verbo es importante y es que es un VIP. Que por cierto, estas cositas los tienen aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo les he puesto el VIP 1, el chofer, el VIP 2, very important person, el verbo, el mini VIP todavía no se lo he explicado. Este es el chofer, disculpa, este es el guía turístico. Y los restantes pasajeros, como pone, y en su caso el guía turístico. Y los rebeldes en la última. Pues, ich trinke jeden Morgen in der Küche einen Tee. Esto sería el orden básico. Chofer, chismoso verbo y ahora los pasajeros. Sí hay una cierta, un cierto orden entre los pasajeros, pero a efecto de este ejercicio lo vamos a dejar ahora aparte, ¿vale? Pues, si yo ahora quiero enfatizar no el sujeto, porque claro, por encima del chofer siempre queda la compañía de guagua, ¿vale? Es decir, global es o otra empresa, Amanda Bus o Sánchez Bus, siempre la compañía es quien manda. ¿Quién es la compañía? Yo, la que hablo, tú, el que habla, usted, quien habla. Pues si yo quiero enfatizar no el sujeto yo, sino el complemento del tiempo, que en este caso es jeden Morgen, todas las mañanas, pues estoy libre de ponerlo a la posición 1. Ojo, movemos siempre las posiciones enteras. Esto, además, para un futuro, para otras explicaciones, va a ser importante. No estoy hablando de palabras, estoy hablando de posiciones, como si fueran banquillos en la guagua. Se mueve todo el conjunto, ¿vale? Por temas de la declinación. Pongo delante, en la posición del volante, jeden Morgen trinke, ¡ja! ¿Y qué acabo de hacer?
Le acabo de destronar al chofer. ¿No se imaginan el cabreo que se coge? Porque claro, él es un VIP. El Jeden Morgen es un pasajero, pero ¿cómo puede ser que el pasajero se sienta al volante? La única forma, como ejecutiva de la empresa global que soy, o Amanda Bus o Sánchez Bus, le tengo que dar otro sitio de cierta preferencia y esto lo hago con la posición mini VIP. Que se me queda ahí escondido. Con la posición mini VIP. La 3A. Delante de todos los otros pasajeros que puede haber. Y este cambio del is sujeto de la primera posición a la posición 3A se llama la inversión. Y después funciona todo normal. Jeden Morgen trinke ich. Este se queda vacante porque ya lo hemos dado la posición principal. In der Küche einen Tee. Cuando hago eso, por ejemplo, si alguien me pregunta aquí abajo en la línea 11, ¿wann trinkst du in der Küche einen Tee? ¿Cuándo bebes tú en la cocina un té? Que por cierto, estoy traduciendo las frases al español de forma literal, tal como viene aquí, ¿vale? Por eso suena tan extraño en español. ¿Wann trinkst du in der Küche einen Tee? La respuesta es jeden Morgen trinke ich in der Küche einen Tee. Pues este juego de intercambio de posiciones lo puedo hacer con todos los pasajeros y puede ser necesario por las diferentes posibilidades de preguntas que aquí abajo entre la 10 y la 12 se lo tengo. Pues paso por paso. Imagínense que alguien me pregunta, ¿Wo trinkst du jeden Morgen einen Tee? ¿Dónde bebes todas las mañanas un té? Pues entonces yo quiero enfatizar que in der Küche, en la cocina. Y yo decido, como compañía Sánchez Bus, que in der Küche va a estar en el volante, pero como les he dicho, el chofer es bastante egocéntrico, que para él no puede haber otra posición que la 1 o la 3A. El sujeto de la frase está posición 1 o posición 3A. Pues lo mismo que en el anterior ejemplo. In der Küche trinke ich jeden Morgen einen Tee. Y ya creo que lo adivinan. Was trinkst du jeden Morgen in der Küche? ¿Qué bebes todas las mañanas en la cocina? Einen Tee trinke ich jeden Morgen in der Küche. Este intercambio lo puedo hacer de forma bastante libre, siempre y cuando cuide de los bloques, porque si no, en algún momento se me va a disparatar la declinación, porque todos esos paquetitos están sujetos a temas de declinación. Ahora, en el número 5, estamos por primera vez ante un verbo que tiene dos partes. Pues he utilizado aquí un verbo modal. Los verbos modales son un tema propio en alemán. Aquí he elegido müssen, tener que, junto con trinken. Entonces, tengo que beber. Hasta en español tenemos dos partes. Pues, ich muss jeden Morgen in der Küche einen Tee trinken. Ahí lo tenemos. Por eso les dije que son rebeldes. El trinken, si fuera otro idioma, estuviera justo detrás de müssen, de muss, conjugado. Ich muss trinken jeden Morgen in der Küche einen Tee, pero no, esto alemán. Y por eso los llamo rebelde, porque si fueran unos amigos y compañeros buenos, se sentirían justo al lado de su colega, el verbo primera parte, en la guagua, pero no. Ellos son los jovencitos, los besucones, los que quieren estar solitos, a lo mejor alguien con la botella de whisky por debajo del brazo. Pues no, la parte que no se conjuga, la parte que no se altera, la parte que se queda igual, pero que pertenece al verbo, acaba en la última
posición en el banco final y por eso yo considero que son malos amigos, los llamo rebeldes. Antes que nada, llamarlos rebeldes me abrevia todo el discurso del infinitivo, participio del pasado, preposición del verbo separable, sufijo, prefijo del verbo separable, bla, 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 bla. Los rebeldes, las partes de la frase que acaban en última posición. Pues ahora les hago el juego de antes con ese verbo modal. 6, renglón 6. Jeden Morgen, todas las mañanas, porque alguien a lo mejor me ha preguntado, ¿cuándo, wann musst du in der Küche einen Tee trinken? O simplemente porque me dé la gana, porque yo quiero decir, lo importante de la frase es jeden Morgen. Pues lo pongo en la posición del chofer, ya estoy preparada porque ya he aprendido el sistema, este se va a cabrear. Uf, posición 3A. Tú toma el micrófono y hazte de guía turístico. No le vamos a decir que en el fondo no importa nada, pero vale. Lo ponemos en el 3A y seguimos normal. Jeden Morgen muss ich in der Küche einen Tee trinken. En el renglón 7, lo mismo si fuera la pregunta wo, in der Küche. Disculpen, aquí hay una pequeña errata en la plantilla, falta una E. Der Küche, in der Küche. In der Küche muss ich jeden Morgen einen Tee trinken. ¿Dónde tengo que beber toda la mañana un té? En la cocina. Pues no voy a liarlo más porque es siempre lo mismo. Ahora les pongo un ejemplo de un verbo compuesto porque se trata del pretérito perfecto. Ich habe getrunken. Ich habe getrunken. Habe es la parte conjugada, el verbo auxiliar haben, y getrunken es el participio del pasado. Y al ser dos partes, tengo que separar el verbo y posición 2 para la parte conjugada, último banquillo, rebelde, mal amigo, para el participio del pasado. Sería, renglón 8, ich habe jeden Morgen in der Küche einen Tee getrunken. Y ya entenderán perfectamente que los intercambios que hice antes con el presente y con el verbo modal funcionan en perfecto exactamente igual. Por temas de tiempo no los voy a leer ni mostrar en pantalla uno por uno. Y al final, en el renglón 9, les he dado un ejemplo de un verbo separable. Los verbos separables son algo bastante particular, no lo tenemos en español, no tiene en inglés, pero sí en inglés tenemos los phrasal verbs y hay cierta relación entre los separables con los phrasal verbs. Pero claro, los phrasal verbs son buenos colegas, se quedan juntitos, no, en alemán no. Entonces pasa lo que hemos hablado hasta ahora. Los verbos separables, por eso se llaman separables, es un tema propio en otra lección. Se separan. Y el prefijo o la preposición del principio de la palabra acaba en el banquillo de los rebeldes. ¿Vale? Entonces sería la frase básica en el renglón 9. Ich kaufe jeden Morgen im Supermarkt Tee ein. Yo compro todas las mañanas en el supermercado té. Ya ven que en español no tengo los partes del verbo, es compro. Pero la palabra de esto del ir a comprar, de comprar en el supermercado, es einkaufen, en infinitivo. Y al conjugarlo, lo separo y surge esto. No tengo que mencionarlo porque ustedes ya lo han entendido. El juego de la alteración de las posiciones, destronando al chofer, poniéndole de guía turístico, etcétera, etcétera, lo que se llama la inversión, funciona igual. Se puede resumir
En el momento que tengo en la posición 1, en el volante, otro elemento de la frase que no sea el sujeto, que no sea el chofer de la guagua, tengo que poner forzadamente el chofer en la posición 3A, en la primera del centro, en la primera entre los pasajeros, en la que quiero llamar la posición del guía turístico con el micrófono para dejarle todavía mandar un poquito para que no se quede depresivo. Me quedan las preguntas. Pues ya mencionado arriba, aquí entre el renglón 10 al renglón 12 tengo 3 ejemplos para los complementos que he elegido a efecto de este ejercicio. Pongo el pronombre interrogativo en la primera posición. Y fíjense que tiene lógica que lo hago primero, lo hacemos en todos los idiomas. Por lo cual ya de forma intuitiva, nadie se le ocurre poner esta palabra o este elemento en otro sitio. Pero como han visto en el renglón 2 a 4, que por temas de énfasis puedo poner los pasajeros, los complementos, en la posición del volante, pues obviamente como esos pronombres interrogativos sustituyen a los complementos, preguntan por los complementos, ¿dónde voy a ponerlos? En el mismo sitio. Por eso nos surgen o resultan las preguntas. Was trinkst du jeden Morgen in der Küche? ¿Qué bebes tú todas las mañanas en la cocina? Y claro, contestaría, einen Tee trinke ich jeden Morgen in der Küche. Un té bebo yo todas las mañanas en la cocina. A la pregunta, ¿cuándo? ¿Wann? Renglón 11, ¿wann trinkst du in der Küche einen Tee? ¿Cuándo bebes tú en la cocina un té? Pues digo yo, jeden Morgen. Ay, Chofer enfadado. Jeden Morgen trinke ich, aquí está mi Chofer, trinke ich, in der Küche einen Tee. Y última pregunta, renglón 12, ¿wo trinkst du jeden Morgen einen Tee? ¿Dónde bebes tú todas las mañanas un té? Pues ya lo saben, muy fácil. In der Küche trinke ich jeden Morgen einen Tee. Y ahora me quedan los últimos 3 renglones, 13 a 15. Ya que caramba es eso. Tiene una rayita en la posición 1, una rayita en la posición del chofer. Pues, si ustedes se ponen a observar, si se leen las 3 preguntas, renglón 13, ¿trinkst du jeden Morgen in der Küche einen Tee? 14, con un ejemplo de un verbo modal. Musst du jeden Morgen in der Küche einen Tee trinken? Renglón 15. Pretérito perfecto. Hast du jeden Morgen in der Küche einen Tee getrunken? Que por cierto, a pesar de que tenemos la primera posición ocupada, desocupada, Entschuldigung, pero el resto sigue igual. Pues, ¿qué pasa con estas 3 preguntas? Si piensan un poco, se lo voy a decir, estas 3 preguntas son preguntas que se llaman en alemán die Ja-Nein-Fragen. Las preguntas del sí y no. Son las preguntas que se forman sin un pronombre interrogativo porque la respuesta que nos esperamos es sí, o no, Esto sucede de forma muy similar en otros idiomas también. Pues y claro, ¿cómo hacen ustedes que se tienen que acordar ahora que la frase, en este caso, arranca en la posición 2 y no en la posición 1 y todo se le traspapeleo y ya no sirven las posiciones y los banquillos, no sé qué? Pues yo se lo digo. Ja, nein, fragen. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, que no, que nunca decides. Quiero decir que la guagua no se mueve, está parada, ¿vale? Que no se mueve, porque no se deciden.
¿Arrancamos? No arrancamos. ¿Arrancamos? No arrancamos. Hasta que nadie conteste con no o con sí, la guagua está parada. En caso de Ja, Nein, Fragen, tenemos el número 1 vacante. Cuidado, y esto va a ser casi ya el final de esta exposición, según el libro con el que trabajan, puede alterarse la numeración. Los que estudian conmigo no lo van a tener, porque siempre sigo numerando de la misma manera. Pero los libros suelen exponer el tema de las Ja, Nein, Fragen y empiezan a numerar en la posición 2 con 1. Y claro, entonces lo que es la 3 es la 2 y todo se desubica y no tenemos posición final, etc. Esto es un sistema que a mí me surgió con el contacto, con la conversación con mis alumnos. Se ha mostrado altísimamente eficaz, especialmente si en un futuro hablamos de temas de la negación, dónde exactamente poner la negación, que es otro tema bastante complejo. Si ustedes tienen claro quién es el chofer, quién es el chismoso, quién es un pasajero y quién es el rebelde, entonces lo tienen muy fácil porque yo les voy a decir el nicht va delante del rebelde, el nicht va delante. ¿Vale? Es decir, es un sistema que ha nacido de la práctica. Espero que les haya gustado. Para cualquier pregunta, no olviden en contactarme. Y muchísimas gracias por su atención. Sé que ha sido un poco más largo de lo normal. Gracias.